Comisión de Constitución recibió a un grupo de juristas, ¿no? Entre los cuales creo que la mayoría o todos se pronunciaron en contra del proyecto de ley del adelanto de elecciones. En contra, es decir, porque lo consideran inconstitucional y considerarían inconstitucional también la figura de la cuestión de confianza, que es por supuesto la herramienta con la cual contaría el Ejecutivo para de alguna manera presionar, obligar al Congreso a aprobar esta iniciativa, que lo que propone es recortar el mandato tanto del presidente de la República como de los congresistas. Sí, entonces, complicado este frente, el debate parece pues avanzar seguramente a un ritmo que no sabemos si va a llegar a buen puerto, no parece ser que va por ese lado, y seguramente pues el presidente anunciará si finalmente se va a presentar esta cuestión de confianza o no, que creo que es lo importante, poder transparentar lo que es la agenda para llegar finalmente a una certidumbre con respecto a la situación política del país. Marisa García, congresista de la República de Cambio 21, nos acompaña esta noche para poder entender lo que puede darse como escenarios posibles en el Congreso de la República, congresista. ¿Cómo observa primero esa situación, este entrampamiento ya entre el Ejecutivo y el Legislativo después de ya varias semanas? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted. He visto que la Comisión de Constitución y todo el grupo de parlamentarios que la integran están sumando esfuerzos para llegar de alguna forma a un entendimiento, pero no ha sido posible. Hemos visto el señor presidente del Congreso se ha constituido, hasta el Ejecutivo no ha habido por ese lado ningún acuerdo, pero están sumando esfuerzos porque están reuniéndose constantemente, estamos reuniéndonos constantemente con personas que son entendidas en la materia, como son el doctor Aníbal Quiroga, el doctor Natalia Imprimo, el doctor Mesías, versus el doctor Cairo, que hoy tenía una posición totalmente divergente a los tres constitucionalistas que señalaban claramente que el adelanto de elecciones es un tema inconstitucional porque afecta a derechos fundamentales, que es el derecho de elegir y ser elegido. Y es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido elegidos durante los 5 años. Entonces, recortar ese derecho fundamental, que es el derecho de ser elegido, que nosotros ya estamos bajo la teoría de los derechos adquiridos, sería muy difícil aceptar que el presidente de la República, de manera antojadiza o populista, pueda pretender recortar un mandato constitucional. Para hacerlo tiene que haber un consenso político, y él ha cerrado las puertas a todo tipo de diálogo. Pero usted ha sido sumamente crítica pues de lo que ha sido su ex bancada Fuerza Popular en todo momento, y ha denunciado la forma de gobierno o de operar precisamente del fujimorismo. Ha sido, como repito, sumamente crítica, y es finalmente la línea de lo que de alguna manera va el presidente de la República, que dice, oye, esto no funciona, esto no va para más. En otros países, evidentemente, con sistema parlamentario como el de Canadá, vemos pues que se adelantan las elecciones o se disuelven los parlamentos y no pasa mayor cosa, en el sentido de que esta relación es finalmente insana entre Ejecutivo y Legislativo. No ha funcionado. Usted lo ha expresado más de una vez en este programa. Entonces, si no se adelantan las elecciones, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad? ¿El presidente no queda como un pato rengo de alguna manera si es que se echa para atrás? ¿Cuál sería la alternativa? Crítica voy a hacer siempre cuando alguien vulnere la Constitución, y cuando Fuerza Popular ha trapeado el suelo, y no lo voy a negar, con la Constitución política del Estado, he salido a todos los programas de televisión a defenderla. Y hoy también defiendo la Constitución, no porque me aferre a un cargo político, sino porque vamos a generar pésimos precedentes para el país. Mira los graves errores del Ejecutivo. Presentó una reforma judicial, precisamente para modificar el artículo 359, si más no recuerdo, del Código Penal, con la finalidad de penalizar los financiamientos prohibidos de partidos políticos. ¿Y qué ha pasado hoy? Hemos visto que muchos de los procesados están presentando la sección de improcedencia de acción, señalando que no es delito porque recién se está tipificando. Y es cierto, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Retroceder en la lucha contra la corrupción, abrir la puerta a algunos investigados que sí están inmersos en delitos de corrupción. ¿Y qué cosa cabía hacer si una ley no tiene efecto retroactivo por ese lado? Por eso mismo. O sea, ahí habrá que ver si el tema y la hipótesis de organización criminal de los fiscales funcionará o no, pero no vas a aplicar, y usted lo sabe muy bien, una ley con carácter retroactivo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? La ley, cuando es favorable al reo, sí se aplica. Entonces, lo que están haciendo los procesados es acogerse a este tipo penal y pedir la adecuación del tipo, o en otros casos la improcedencia de acción. No porque se aplique retroactivamente, sino porque resulta más favorable el reo.
He ahí los graves retrocesos del presidente. Avanza y retrocede. Lo mismo ha pasado con las reformas políticas. ¿Qué es lo que ha pasado con las reformas políticas? ¿Podemos aplicarlas frente a un adelanto de elecciones? Es imposible, ya lo han dicho, porque el tiempo no nos da, porque no es posible la democracia interna, no es posible la paridad y género. Entonces, eso hace que, como ciudadana y como política, tenga que decir quiénes asesoran al presidente de la República. Usted que dice avanzar y retroceder, ya es bien difícil que el presidente pueda retroceder, pues, ¿no? El presidente ha dicho, yo me voy y nos vamos todos. Retroceder sobre esa figura políticamente, más allá de lo jurídico, es complejo, ¿no? Es bastante complejo y es lamentable, porque el país está entretenido única y exclusivamente en todas las reformas, sean políticas, judiciales, la Junta Nacional de Justicia, que también ha sido un fracaso. En todas estamos mirando a la expectativa, pero nadie se está preocupando qué es lo que está pasando con los otros sectores. Qué es lo que está pasando y qué es lo que la gente reclama día a día, ¿no? El sector salud, que es una desgracia, el sector educación. Entonces, yo me pregunto si la forma de gobernar es esa. El señor Olaechea, a quien también he criticado, ha planteado una relación de puntos, de agenda, para consensuar. Sin embargo, el Ejecutivo se ha negado. Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra lo que le está faltando es asesoría técnica y jurídica, porque él puede tener la muy buena voluntad, pero si no tiene buenos asesores, es ahí el fracaso. Pero entonces, si está tan mal la gestión, pero si está tan mal la gestión y es un fracaso este gobierno, adelantemos pues las elecciones. Sí, las podemos adelantar, por supuesto. ¿Es lógico eso? Pero ¿cómo quedaría el precedente constitucional? O sea, no nos preocupemos del momento. En el 2000 ya adelantamos, sino, ya se recortó el mandato. Pero ¿qué pasaría para el futuro? Viene otro nuevo presidente y dice, un momentito, no pude gobernar, o el mismo señor Vizcarra, no pude gobernar, y con este nuevo parlamento, así como recorté el periodo, hoy lo amplío. ¿Usted cree que los partidos políticos van a querer presentar candidatos por un solo año? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos La única salida que tiene el presidente Martín Vizcarra es llegar a un consenso político con el legislativo. Con ese legislativo que dice el señor Miki Torres, que se ha mostrado, se ha portado de manera ejemplar estos años. No, de ninguna manera, y voy a darte la razón. Ha censurado ministros, ha presionado por la renuncia a un presidente de la República, pretendió que el presidente reemplazante discutiera con la señora Fujimori si ponía los octógonos o los... Yo te doy toda la razón y he sido crítica y lo vuelvo a reiterar. Definitivamente han habido parlamentarios que han abusado de su poder, pero últimamente llegamos aparentemente a un equilibrio. Y ese equilibrio, que fue precisamente cuando el señor Olaechea asume el cargo, debió aprovecharlo el presidente Vizcarra, porque sabe él perfectamente que con la minoría que hoy tiene, que son 4 o 5 bancadas minoritarias de 5 por 5, 25, entonces es imposible que el presidente Vizcarra pueda aprobar una reforma constitucional en los términos que él quiere. Si no hay consenso, es bastante complejo. Más aún si la Comisión de Venecia ya ha sentado algunos precedentes que han sido adoptados por el Tribunal Constitucional en varios casos que se han visto en el TC respecto a la no reelección de autoridades. En ese caso de la no reelección de autoridades que se sometió al TC el año pasado, la Comisión de Venecia dejó entrever que cuando se trataba de un derecho fundamental, como es el derecho de elegir y ser elegido, sí era un tema inconstitucional, pero cuando se trataba de una no reelección sí podía proceder, porque en este caso ya era un hecho cumplido, un periodo determinado cumplido y que no se afectaba a ningún derecho fundamental. ¿Qué le parece la opción de la Asamblea Constituyente, de la que se está hablando también en estos días? Incluso ayer lo ha dicho en este programa la señorita, la congresista Indira Wilca, que en fin, podría darse también una figura de Asamblea Constituyente, incluso en paralelo al funcionamiento del Congreso. Lo ha dicho también su ex colega de bancada, Patricia Donaire. Depende de la voluntad política. Definitivamente la izquierda siempre está por este lado. Patricia Donaire no es la izquierda. No es la izquierda, pero está sumada a la misma voluntad de querer una reforma constituyente, y lo ha dicho también en otros programas de televisión. ¿Usted no está de acuerdo? Yo respeto la posición, y me gustaría sí que el tema del adelanto de elecciones no solamente quede en la Comisión de Constitución, sino que pase para el Pleno, para un mayor debate, donde vemos no 20 ni 25, sino 130 parlamentarios que van a poder expresar su opinión y hacerle entender al pueblo peruano cuáles son los precedentes negativos que se generan para nuestro país, porque viene la inseguridad jurídica, la política, la social, y viene lo que hoy vemos, el retroceso en las inversiones. Y el retroceso en las inversiones es lo que se ve día a día. No hay fuentes laborales y no estamos preocupándonos por eso. Entonces, ¿quién va a salvar al país si no somos nosotros? Definitivamente el Congreso no creo que salve al país. Algunos parlamentarios no querrán de repente, y lo reconozco. Pero de mi posición siempre voy a ser crítica cuando se quiera trapear el suelo con la Constitución. Cuénteme,
Le han criticado la contratación de Juan Manuel Duarte Castro, abogado que fue asesor principal de Pedro Chávarri y estuvo incluso involucrado en este caso del deslacrado de la oficina que tantos problemas le ha traído a Chávarri, y que además de alguna manera es un símbolo este caso, el de Chávarri, de lo que en buena medida la población rechaza del Congreso, el tema de los famosos blindajes y demás. ¿Por qué contrató a este señor? Sí, son temas que yo también he rechazado, he criticado y seguiré criticando. Pero también es cierto que todas las personas nos merecemos una oportunidad laboral y es un profesional, y lo vuelvo a reiterar, con 25 años de experiencia, pero por un tema de imagen, sí, efectivamente, mi decisión es terminar el contrato que está firmado por 3 meses y bueno, tendré que pedirle al señor que dé un paso al costado porque no quiero que se me vincule bajo ningún punto de vista con el tema Chávarri, porque he sido crítica. Me parece que hubo un blindaje absurdo del cual fui crítica y lo seguiré haciendo. O sea, no voy a cambiar de posición porque el señor Duarte vaya a trabajar a mi despacho. ¿Usted sabía de estos antecedentes del señor Duarte? Bueno, ¿O el señor Duarte le dijo que en realidad su participación había sido otra? Cuéntenos un poco. Claro, cuando conversó el señor Duarte conmigo, sencillamente lo que me comunicó es que tenía la condición de testigo. Entonces, que no había más en el proceso. No le pedí porque obviamente confié en su palabra. He tenido una entrevista anteriormente con otra periodista y me indicó que el señor Duarte tenía otra condición, pero también es cierto que tiene la condición de agraviado en uno de los casos. Así que para evitar malos entendidos, yo creo que el congresista o el político que es transparente hace esto, descarga el descargo correspondiente y toma las decisiones que sean las mejores. En este caso, creo que hasta cuando él salga suelto podrá regresar a mi despacho, ¿no? Para terminar, ¿qué ha pasado con Kenji Fujimori? ¿Qué sabemos del caso de Kenji? Usted también ha defendido el retorno de Fujimori, el Benjamín, al Congreso, y esto hasta ahora no se ha dado. Sí, yo lamento porque el señor Pedro Laechea tiene el deber funcional de poner en agenda el tema Kenji Fujimori. Hace una semana en Junta de Portavoces se acordó llevar ese tema al Pleno. Así que desde acá aprovecho para hacer un llamado al presidente del Congreso y tiene que poner en agenda el tema de Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, bienvenido. Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Que son los tres accesitarios, ahora están con Fuerza Popular. Claro, efectivamente. Eso cambiaría entonces. Bueno, congresista, muchas gracias por gracias. visitarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Canal. Uno de los libros más comentados en esta reciente temporada ferial ha sido Vizcarra, retrato de un poder en construcción, de la periodista Rafaela León, actualmente editora de la revista Somos en El Comercio, a quien le damos la bienvenida esta noche. No la habíamos podido tener en estas semanas. Rafaela, gracias por estar con nosotros. Gracias. Felicitaciones por el libro. Recomendable, es una lectura entretenida, completa, ágil. Y sobre todo tiene la gran virtud del acceso que has tenido a tus fuentes y a tu personaje, que es el presidente de la República, y eso es especialmente interesante. No voy a dar muchos spoilers porque insisto en la recomendación del libro, pero sí quería, precisamente ahora que lo estaba terminando, esta frase que nos sirve muchísimo y por eso el libro es vigente para la discusión que tenemos ahora, que es una cita que él te da en junio, que dice junio último, ¿no? Dice, gobernaríamos en caso se disuelva el Congreso, gobernaríamos con la comisión permanente, él dice, ¿no? En esos 4 meses no vamos a aprovechar para tomar ninguna acción irracional en absoluto. De ahí vienen nuevas elecciones, otra vez el pueblo se manifiesta, reemplaza a los congresistas y se continúa. Esta frase es sumamente esclarecedora de lo que el presidente estaría pensando en hacer, porque ahora mismo nos estamos preguntando qué va a pasar, hay cierta incertidumbre. Creo que sería importante que el presidente transparente lo que podría ser su decisión, pero aquí en el libro lo estás adelantando. Ya que has tenido estas entrevistas largas con él, ¿crees que podría tomar una decisión con esas características? Es decir, de presentar la cuestión de confianza y, dado el caso, cerrar el Congreso, porque acá lo está diciendo. No hay ningún problema en que nos vayamos a una elección de un Congreso que te vaya a durar pues un año y pico hasta el 21. Sí, para empezar, esa fue la 6ª entrevista que le hice. Y peleé por esa entrevista porque era necesario. O sea, seguían ocurriendo cosas y el libro no se podía cerrar sin esa última entrevista. Entonces, el premier del Solar... Era literalmente mientras las papas ya quemaban, claro. Sí, y 2 días antes, el premier del Solar había presentado su cuestión de confianza por las reformas. Por las reformas. Entonces, el presidente
estaba tranquilo, preocupado, pero tranquilo, ¿no? Él suele ser así, es como muy flemático para todo. Pero, y le pregunté, bueno, ¿qué va a pasar? Y me dijo eso, me dijo que o sea, parecía ya tener el plan mental, sin ningún temor a que eso pudiese suceder. O sea, continuamos, ¿no? O sea, la Asamblea Constituyente es un puente para continuar, ¿no? Ahora, hay una palabra clave en esa frase. La Asamblea Constituyente, es decir, este Congreso que se reemplazaría sería bajo la modalidad de Asamblea Constituyente. O un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente. Entonces, que dura 4 meses, ¿no? Entonces, gobernaríamos así, luego hay reemplazos y continuamos, ¿no? Es como limpiar el camino. El presidente está siendo ingeniero para todo, ¿no? Sí. Su proyecto de adelanto de elecciones no es otra cosa que sanear el terreno para construir algo, para que alguien construya algo en el futuro, ¿no? Pero te decía, hay una palabra clave en esa frase, que es el pueblo. O sea, el presidente es un político populista, ¿no? Lo cual no lleva para nada a la interpretación de algunos antojadizos que dicen que es un autoritario, ¿no? Un populista no necesariamente con la carga peyorativa del adjetivo. Así es el populista. El populista en un país de ciudadanía populista también, ¿no? Que necesita esa dosis para gobernar este país difícil y necesita esa dosis para enfrentar a la oposición, que no hace falta ni describirla, ¿no? Entonces, es ese populismo del que habla Carlos Meléndez, claramente, ¿no? El que tú ofertas a una demanda, ¿no? Y es el que tiene la retórica de el pueblo. Sí, decide, como sustento, como claro, sustento. El presidente lo dijo hace poco. ¿Por qué tenemos miedo a que el pueblo elija, ¿no? La gente quiere que los políticos pisen tierra. ¿Y qué dices a una mirada como la de la congresista que te precedió, que lo que dice que ha sido muy crítica, pues, el fujimorismo en su momento ella, pero que ahora dice que se estaba logrando un equilibrio de alguna manera, que le dice, o sea, que hay quienes señalan que Vizcarra está, vamos a decirlo así, exagerando, ¿no? O sea, que de alguna manera esta crisis tendría un componente artificial basado precisamente en esa relación con el pueblo, donde pegarle al Congreso, pues a todos nos encanta, se lo merecen efectivamente, pero que de repente no era necesario llegar a un punto como este en las actuales circunstancias. Ya que a partir de tus diálogos con Vizcarra, ¿qué nos puedes comentar? A ver, yo creo que por ahí he leído también algunos analistas decir que cómo este ingeniero no ha sabido calcular que el fujimorismo iba a ponerle todas las piedras posibles en el camino a su proyecto. Yo pienso exactamente lo contrario. O sea, él tenía claro qué iba a pasar. El presidente ha calculado esto perfectamente. O sea, sabía el paso que iba, la reacción que iba a tener el fujimorismo. O sea, lo sabía perfectamente. Es parte de ese cálculo, de esa estrategia que él siempre está haciéndolo como un ajedrez. Y además, eso que te decía yo, que es otra forma de ser ingeniero para todo. Yo no sé por qué yo lo veo siempre como el ingeniero. Está cimentando primero, ¿no? Entonces, que lleve esto a un extremo. Cimentando. Sí, porque además es de decisiones radicales, pero que las ha estudiado al milímetro. O sea, él no va a retroceder en esta. No, de ninguna manera. Él no va a retroceder. No. Él además es vehemente, ahí donde no lo parece, lo es, ¿no? Y no le gusta dejar las cosas bien. O sea, ¿qué opinas de quienes critican, y también en el libro está muy bien desarrollado, no digamos con esta adjetivación, pero sí describes muy bien lo que es el círculo del presidente? ¿Y cuál es la opinión de quienes dicen, oye, el presidente está pobremente asesorado o tiene un gabinete muy chiquito, el famoso círculo de moqueguanos, el argentino Aguiar, ¿no?, que es el asesor de comunicaciones, la señora Morales, que tiene un poder inusitado para ser secretaria, ¿no?, y que esto se basa en buena medida en la desconfianza, que también describes en el libro un poquito los procesos de decepción de repente que tuvo Vizcarra con el círculo de Kuczynski? ¿Escucha mucho a ese círculo? ¿Él toma esas decisiones de ingeniero basándose también en ese círculo que de repente es insuficiente, o no es necesariamente? Es gente que lo acompaña desde el inicio de su vida política, ¿no?
algunos más que otros, ¿no? Para él comprobadamente honestos y comprobadamente confiables, ¿no? Es más, ha descartado de su círculo a más de uno que le demostró deslealtad o que no empataba o que se iba a decir algo que no debía decirlo y rápidamente queda fuera, ¿no? Ahora, el presidente es de los que quiere estudiar y enterarse absolutamente de todo antes de tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, él me dice ahí, yo ni siquiera sabía cómo se hace un referéndum. Entonces, convoca a los 5 que saben cómo hacerlo, 3 de ellos de su círculo, pero le abre la puerta a los que quiere escuchar, los expertos, los analistas, los constitucionalistas, los que sepan de esto, escucha, lo cual ya es una característica sí, atípica del político como lo solemos conocer, y luego les agradece y les cierra la puerta de nuevo. Chau y plin. Eso, es bien interesante ese rasgo. ¿Vamos a ir a una pausa? ¿Me pueden repetir? Si vamos... Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con Rafaela León. No se muevan. Tenemos unos minutitos y yo tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de seleccionar con Rafaela León 2 rasgos de los que hablábamos. Uno es el tema, del ingeniero y el político de región, ¿no? Sí. O sea, que entra como tú describes, pero además la política en las regiones es completamente distinta. A veces se habla en términos peyorativos, pero hay que entender precisamente que es una guerra diaria donde también te sostienes mucho, de repente, con el electorado. Eso es algo que él reproduce ya como presidente, ¿no? Sí. La clave él se ha hecho político pues en provincia, sin partidos, sin pasar por el Congreso ni nada. Ahí lo que uno hace es pulsear a la calle, ¿no? Hay una permanente sintonía con la calle, ¿no? Entonces, eso llegado al gobierno nacional, eso no se entiende acá, ¿no? Entonces, de ahí este populismo del que te hablaba, ¿no? Es el comprarse los pleitos de la ciudadanía y hacer que la ciudadanía se compre los objetivos del gobierno, ¿no? Eso es además lo que lo sostiene ahora. Yo tuve una experiencia muy particular, voy a tomarme unos segunditos para que fue precisamente acá Vizcarra, acepta el tema del cambio a la bicameralidad. Cuando recién se aprueban los proyectos. Me acuerdo de ese día, claro. Y bueno, de ahí no quería volver a venir el presidente, pero 5 días después dijo otra cosa. De ahí cambió. O sea, también como que va midiendo, ¿no? Y va midiendo seguramente con lo que la calle te dice. Hoy lo recordabas fuera de cámaras, que el señor Mejía ha dicho que al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Es todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario de lo que opina y piensa y dice todos los días Vizcarra, ¿no? Vizcarra es, ¿por qué tenemos miedo de que el pueblo decida? ¿No? Al pueblo hay que darle herramientas, es un actor político más. O sea, estamos tan acostumbrados a que nuestros políticos vivan de espaldas a la gente, y de pronto viene este señor a decir, no, hay que más bien involucrarla, ¿no? O sea, involúcrate, ¿no? Entonces eso le raya pues a todo, el establishment político lo ha movido así, y nadie, no se le entiende, no pega, pues es el político atípico por eso, ¿no? Entonces Mejía, claro, dice eso y que no te extrañe, que Vizcarra va a utilizar eso, o sea, hoy día, mañana o pasado va a salir a decir cómo es posible que todavía haya gente que piense que al pueblo no se le tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y para terminar, esta última descripción que tienes del presidente que aparece y desaparece, ¿no? Que a veces está muy, muy encima y luego se retrae. Esa también es una cualidad peculiar. Porque no es la del tipo que está todo el día declarando todos los días, ¿no? Ingeniero también. Ingeniero, ¿no? Absolutamente ingeniero, ¿no? Pero además, tiene sus momentos en que disfruta de esta presencia mediática, ¿no? A veces demasiado, y eso se lo han recalcado sus propios asesores, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que estar hablando todo? ¿Por qué respondes todo? Ha metido la pata varias veces por eso. Ahora, no me extrañaría que en estos momentos estén diciéndole mejor, espérate un rato a ver qué va a pasar. Aparte, él ve todo en planos. Hay fases y hay plazos para toda esta discusión de su propuesta de adelanto. Y él no va a saltarse ninguna fase ni ningún plazo. No es para este caso entonces la política un juego de ajedrez, sino unos planos. Estamos frente a unos planos. Rafaela, me ha encantado tenerte esta noche. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el libro. Cómprenlo. Si no lo han hecho ya, está muy bueno y está, como les digo, muy entretenido y revelador.
Se nos ha terminado el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana y nos reencontramos el lunes con más Caracas.